Sí, ahora vi el chat. Ya. Ahí se inició la grabación. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver lo que son las distribuciones muestrales. Entonces, para ello, ¿cierto? Vamos a empezar a recordar, porque esto nos va a llevar a poder, ¿cierto? Ya construir los intervalos de confianza y poder probar hipótesis correspondientes, ¿cierto? A lo que nos lleva la inferencia estadística. Entonces, el parámetro, ¿cierto? Recordando el parámetro, cuando hablamos de parámetro, ¿cierto? Es una medida de resumen numérica que se calcula usando todas las unidades de la población, ¿ya? Es un número fijo. Generalmente el parámetro no se conoce. A través de este parámetro es donde se hace inferencia estadística, ¿ya? A través de este parámetro, como no se conoce, ¿cierto? Esta medida de resumen, de aquí, ¿cierto? Nace la inferencia de poder, ¿cierto? Dosimar hipótesis, probar hipótesis y también construir intervalos de confianza donde vive realmente este parámetro, ¿ya? Pero antes de ello debemos primeramente conocer cómo se construyen estas distribuciones muestrales, ¿ya? La estadística, ¿cierto? La estadística es una medida de resumen que se calcula ahora usando las unidades de la muestra. Teniendo la muestra, ¿cierto? Nosotros podemos calcular estadísticos, los estadísticos descriptivos, ¿cierto? Que ustedes trabajaron en estadística 1, ustedes vieron todas las estadísticas descriptivas a través de una muestra, ¿cierto? Vieron el promedio, la mediana, la moda, la desviación estándar, ¿cierto? El rango entre cuartiles, coeficientes de variación. Vieron todas las medidas de resumen calculadas a partir de una muestra, ¿ya? Pero cuando no se conoce, generalmente cuando, ¿cierto? Se quiere conocer a través de toda la población, es ahí donde se hace una inferencia para poder ahora a través de esta muestra, a través de los datos calculados, a través de esta muestra, ¿cierto? Se puedan calcular los test estadísticos correspondientes, los test inferenciales, para poder nosotros ahora sacar conclusiones y llevarlas a la población, ¿ya? Entonces acá en la diapositiva 3, ¿cierto? Se ejemplifica esquemáticamente lo que yo le estoy explicando. Se tienen todas las unidades en la población, ¿cierto? Entonces, unidades llamamos a alumnos, llamamos a investigadores, unidades se le puede llamar a los alumnos de un colegio, a los docentes de un colegio, donde se quiera llevar a cabo la investigación, donde nosotros queremos llevar a cabo una investigación, esa es nuestra población objetivo, ¿ya? Y esa población objetivo, ¿cierto? Generalmente no se conocen las medidas de resumen y a eso se le llama los parámetros, que es la medida de resumen que se calcula a través de todas las unidades de esta población, ¿ya? Entonces se hace inferencia para esta población, pero con ayuda de la muestra. Necesitamos nosotros de la muestra, o sea, el extracto de la población, lo que vimos, ¿cierto?, en la clase pasada, en la última clase que vimos, ¿cierto?, cómo calculábamos ahora este tamaño de la muestra para que sea representativo de esta población. Esta muestra es un extracto de esta población. A través de esta muestra nosotros vamos a saber, vamos a tener, ¿cierto?, estadísticos a calcular para poder, ¿cierto?, resumir test inferenciales y poder generalizar a través de los resultados que vamos a tener de esta muestra. Ahora se va a concluir correspondiente a la población objetivo que nosotros estamos investigando, ¿ya? Entonces la inferencia en sí, que lo que es resumidamente el proceso de sacar conclusiones de la población, pero basándonos en una muestra de esa población, ¿ya? La muestra que nosotros calculamos, la muestra que nosotros vamos a elegir, que debe ser aleatoria, ¿ya? Una muestra aleatoria o también llamada muestra probabilística, ¿cierto? Nosotros a través de esa muestra aleatoria es donde ahora se generaliza la población objetivo.
Entonces, en los objetivos que tenemos de la inferencia, ¿cierto? En la estimación de parámetros, construir intervalos de confianza y probar hipótesis, que es la dosimacia. Dosimar, probar, ¿ya? Test de hipótesis, ¿ya? A través de pruebas de significación estadística. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Antes de poder construir intervalos de confianza, vamos a ver las distribuciones muestrales. Entonces, estas distribuciones muestrales, ¿cierto? La estadística muestral proviene sí o sí de una muestra aleatoria, ¿ya? O sea, para poder, yo como les decía anteriormente, para poder hacer inferencia estadística debemos basarnos nuestro supuesto fundamental que se debe cumplir para poder trabajar, ¿cierto?, con métodos paramétricos, donde los métodos paramétricos son métodos en los cuales se deben verificar supuestos, ¿ya? Son los métodos paramétricos, se trabaja a través de pruebas de hipótesis paramedia, ¿ya? Y también existen los no paramétricos, que son pruebas libres de distribución. Ahí no verificamos supuestos. Ahí no importa si nuestra muestra es por conveniencia, pero sí, ¿cierto? Tiene menos potencia que las pruebas paramétricas en sí cuando uno trabaja en sí con el promedio, ¿cierto? El promedio poblacional o la media poblacional, ¿ya? Entonces, ahí cuando uno trabaja, ¿cierto? Con el promedio, entonces ahí, ¿cierto? Es una prueba más potente la prueba paramétrica. ¿Ya? Entonces, por tanto, el patrón del comportamiento que tiene esta distribución muestral ya es predecible en repetidas muestras. Entonces, si se conoce, se debe conocer la distribución muestral, entonces a través de esta distribución muestral se hace inferencia, porque a través de estas distribuciones muestrales, ¿cierto?, toman diferentes formas para poder ahora transcribir esta información, ¿cierto?, y llevar toda esta información correspondiente a la población objetivo estudiada, ¿ya? Entonces vamos a comenzar viendo la distribución muestral de una proporción muestral, ¿ya? Entonces, la distribución muestral de la proporción muestral es la distribución de los valores de las proporciones muestrales de todas las posibles muestras del mismo tamaño n, ¿ya? Ese tamaño n es un tamaño extraído, un tamaño calculado, que va a ser tomado de la misma población. Entonces se extraen posibles muestras del mismo tamaño. Entonces dice ahí un ejemplo. Suponga que estamos interesados en conocer la proporción de mujeres en Chile. Nuestro parámetro de interés entonces sería, ¿cierto?, el número de mujeres en Chile dividido por ¿quién? Por el número de habitantes de Chile, ya por la población, o sea, el número total de habitantes. Pero en el numerador, ¿cierto?, es el número, ¿cierto?, en sí de lo que quiere reflejar de la proporción de interés, que es conocer la proporción de mujeres, ¿ya? Entonces ahí en el numerador debe ser el número de mujeres dividido en el número total de habitantes en Chile. Entonces el parámetro, ¿cierto?, en sí se denota con la letra P, el parámetro de la proporción, la letra P mayúscula, ¿ya? Y cuando ahora la población es demasiado grande que estudiar, ¿cierto? Hacer un censo sería demasiado caro. Entonces, por tanto, se decide ahora estimar el verdadero parámetro a partir de una muestra. Y eso es lo que se hace en la inferencia, ¿ya? Estimar el parámetro, pero ahora a través de una muestra. Y la proporción muestral, ¿cómo nosotros vamos a estimar, ¿cierto?, este parámetro a través de la proporción muestral? Y la proporción muestral se denota con la letra P, ¿cierto? Y se le añade un gorrito, que indica, ¿cierto?, el estimado, como la estimación del parámetro. Entonces la estimación se le coloca, ¿cierto?, una P minúscula para diferenciarla, ¿cierto?, de la proporción poblacional,
se le denota P y se le coloca un gorrito que es la estimación, P estimado. Esa es la proporción muestral. Que sería, ¿cierto?, el número de mujeres en la muestra ahora, dividido, el denominador sería ahora el tamaño muestral, ¿ya? El tamaño muestral. Entonces ahí ahora se va a tener y se va a estimar a través, ¿cierto?, de la muestra, ¿cierto?, se va a estimar el parámetro, en este caso de la proporción. Dice, supongamos que sabemos que la proporción poblacional es 0,5. ¿Qué pasa si tomamos una muestra de tamaño 20? ¿Ya? Entonces ahí aparece una muestra, la muestra 1 aparece, ¿cierto? 20 personas, hombres y mujeres, y ahí encontramos, ¿cierto?, la proporción muestral, ¿ya? La proporción muestral, y encontramos el número de mujeres dividido en el total de la muestra, ¿ya? En el total de la muestra. Entonces, por tanto, ahí nosotros, ¿cierto?, podemos de esa muestra saber en sí, es conocido, ¿cierto? A través de esa muestra nosotros vamos a tener la estimación. Y a través de la proporción muestral, nosotros podemos, ¿cierto?, tener referencia de la proporción poblacional. En esa proporción de esa muestra 1 dice que tenemos 9 mujeres. Tenemos 9 mujeres de un total de 20 personas, por tanto la proporción de mujeres sería de 0,45. En la muestra número 2, ¿cierto?, tenemos 20 personas, pero ahí tenemos 11 mujeres, ¿ya? Ahí tenemos 11 mujeres y tenemos una proporción de mujeres en esa muestra, en la muestra número 2, de una proporción de 0,55 mujeres, ¿ya? La muestra número 3, ¿cierto? Ahí en esa muestra número 3 tenemos 10 mujeres, ¿ya? De 20 total de personas en esa muestra tenemos 10 mujeres, o sea, 0,50 sería la proporción de mujeres en la muestra número 3, ¿ya? Entonces, en sí, el investigador en la práctica, ¿cierto?, toma conocimiento de esta distribución muestral y en la cual, ¿cierto?, toma varias muestras, pero del mismo tamaño, en la cual, ¿cierto?, en la proporción nos sirve para poder calcular también a través de una tabla de frecuencias, ¿cierto?, la distribución muestral, porque a través de la tabla de distribución de frecuencias nosotros calculamos, ¿cierto?, la frecuencia absoluta, y calculamos la frecuencia relativa, calculamos la frecuencia relativa porcentual, ¿cierto? Y extraemos, ¿cierto?, las posibles muestras del tamaño de una población. Al analizar la distribución, ¿cierto?, que ustedes lo vieron con el histograma, en estadística 1 analizaron ustedes con el histograma, se vio la distribución que nos interesa, ¿cierto? La distribución, el histograma es un muy buen gráfico en el cual nos dice la forma que tienen los datos. Entonces, forma simétrica o sesgada, ¿cierto? Si es simétrica, la forma la tiene como la campana de la distribución normal, ¿cierto? Cuando vimos nosotros la distribución normal, vimos que la forma era simétrica o acampanada, ¿cierto? En cambio, cuando toma un sesgo, ¿cierto?, cuando tiene una inclinación, ya tiene una inclinación hacia el lado izquierdo, ¿cierto?, sesgado a la izquierda, o también tiene una inclinación sesgada hacia la derecha, ¿ya? Entonces, por tanto, en la distribución nos interesa también saber la posición central y la media de la distribución muestral nos dice si el estadístico es un buen estimador del parámetro. Entonces, ahí vamos a ver cuándo es insesgado, ¿cierto? Que el promedio del parámetro en sí, del parámetro que nosotros estamos, el promedio, la esperanza, ¿cierto?,
es igual al mismo valor, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver, ¿cierto?, a través de la media, si en realidad es un buen estimador, o sea, si es sin sesgado, es que el promedio va a ser igual al mismo estimador. El promedio de la proporción en este caso, o el promedio del promedio poblacional, va a ser igual, ¿cierto?, al mismo parámetro. También nos interesa la dispersión, y en esta dispersión que lo vemos a través, ¿cierto?, de las medidas de dispersión, la desviación estándar. Vemos la desviación estándar es una medida de dispersión que nos ayuda a ver, ¿cierto?, nos da una idea del error de muestreo. Entonces, por tanto, acá viene un ejemplo en la cual se toman diferentes muestras y dice cuál es la proporción de números pares de la tabla de números aleatorios. Aparece ahí en la plataforma virtual. Yo les dejé también en la plataforma, aparece bajo la clase, aparece la tabla de números aleatorios. Esta tabla igual les puede quedar de base para poder, ¿cierto?, tomar muestra cuando ustedes elijan, ¿cierto?, hagan una investigación y les queda de referencia, ¿cierto?, esta tabla que también es muy útil para poder elegir a través de estos números, ¿cierto? Se pueden elegir también elegir al azar a las diferentes unidades de análisis, a los alumnos, a docentes, ¿cierto? Ahí se puede extraer y elegir mediante esta tabla de números aleatorios, ya sea, ¿cierto?, con la matrícula, con la lista de asistencia, con los últimos dígitos del RUT. Todo eso se va, ¿cierto?, destacando a través de esta tabla de números aleatorios. ¿Bien? Profe, ¿nos Dime. puede explicar cómo se ocupa la tabla? Por supuesto, sí, ahora yo se las voy a explicar. Dice, usando la tabla de números aleatorios, dice, asumamos que el 50% de la población es par, ¿ya? O sea, la proporción poblacional es 0,5. Entonces dice, vamos a tomar 50 muestras de tamaño 4 de esta población, ¿ya? Entonces se va a tomar 50 muestras, pero de tamaño 4. Entonces seleccionamos un punto de partida, ¿ya? Y ese punto de partida, ¿cierto?, lo puede definir el mismo investigador. En este caso, ¿cierto?, el punto de partida que yo les definí es en la fila 20, ¿ya? Entonces se eligen 4 números ya de la fila 20. Entonces ahí se empieza este extracto que yo les presenté acá en esta tabla, es la misma que ustedes tienen en la tabla de números aleatorios. Entonces, en la fila 20, ¿cierto? ¿Cuáles serían los primeros 4 números que ustedes elegirían acá? Si comenzamos en la fila 20, ¿cierto? Los 4 primeros serían los 0,705. ¿Sí? Esa sería la primera muestra, 0,705. La segunda sería, ahí quedó el 6, ¿cierto? Ahí quedó el 6 solito de esa fila. Pero el 6 se toma con el siguiente, se une con el siguiente. La siguiente muestra sería 69,76, porque nos dice que es de 4, de tamaño 4, ¿ya? Luego viene, se corta ahí 69,76 y luego viene 28,33, ¿cierto? La tercera. Luego la cuarta dice 78,70, o sea, se une con el siguiente. Siempre se va uniendo con el siguiente. ¿Se entendió, chiquillos? Profe, yo ¿Cómo no lo van? entendí. Ya, mire, la tabla, voy a descargar la tabla, la voy a abrir, la tabla, los números aleatorios, para verla desde acá mejor. Esa es la tabla de números aleatorios, ¿cierto? ¿La tienen abierta? Sí. Ya. Entonces ahí en esta tabla, ¿cierto?, aparecen las filas
aparecen las filas y aparecen las columnas. Entonces, en esa tabla, el investigador puede decir, se comienza en la fila 20, si ustedes quieren partir, y en la columna 1, o en la columna 6, o en la columna 11. Ahí aparecen, ¿cierto?, 5 números que corresponden, ¿cierto?, son números totalmente aleatorios, como su nombre lo indica. Entonces ahí aparecen ciertos números aleatorios en cada fila y en cada columna. Los primeros 5 números corresponden a las 5 primeras columnas. Un ejemplo, el 1 corresponde a la fila 1, columna 1. El 0 corresponde a la fila 1, columna 2. El 3 corresponde a la fila 1, columna 3. El 8 corresponde a la fila 1, columna 4. Y el 0 corresponde a la fila 1, columna 5. Y así sucesivamente con cada una de las columnas. ¿Se entiende? Luego, acá yo les dije, comiencen en esa muestra, comiencen en la fila 20. O sea, se les dio la instrucción de comenzar en la fila 20, ¿cierto? Y ahí se asume que es la columna 1, ¿cierto? Me faltó igual indicarla. Fila 20, columna 1. Que ahí se comienza a contar, ¿cierto? Para contar las 50 muestras, pero de tamaño 4, ¿ya? De tamaño 4. Entonces ahí, la primera muestra serían, ¿cuántos si comenzamos en la fila 20? Sería el número 0, 7, 0 y 5, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende que esa es la primera? Sí, 0, pero lo que no 700, entiendo es por qué ese ¿sí? 4. Ah, un ejemplo. No, ese Ah, es un ejemplo, sí. Es mediante el ejemplo. En el ejemplo se les dio, dice que vamos a tomar 50 muestras. Eso es como que se les dio definido. ya. Vamos a tomar 50 muestras de tamaño 4 de esta población. Sí, el tamaño se les dio. No es como que nosotros lo calculamos con lo que hicimos el otro día con la fórmula, no. Acá se les dio una instrucción para ejemplificar, ¿cierto?, de cómo nosotros podemos elegir ahora esta muestra y cómo podemos seleccionar esta tabla. Y ahí nos dice que elegimos de tamaño 4 50 muestras a través de esta tabla de números aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que se quiere ver acá? ¿Qué es lo que quieren ver? Es, usando esta tabla, ¿cierto? Lo que se quiere ver es la proporción de números pares. ¿Cuál es la proporción de números pares de la tabla de números aleatorios? Entonces, el fin es identificar a través de estos números, identificar los números pares. Entonces, por tanto, teniendo las 50 muestras que, con la ayuda de la tabla de números aleatorios, ¿cierto? En la cual ahí se cortó en el 5227, pero ahora a través de estas muestras, acá se elige un estadístico. Y el estadístico es saber la proporción de pares en esa muestra. Entonces, en la primera muestra, ¿cuántos pares tendríamos? ¿Cuál es la proporción de pares de la muestra 1? Ahí nos dice que son 2/4, ¿cierto? Ahí nos dicen que son 2/4. ¿Y por qué nos dicen que son 2/4? Porque encontramos dos pares, ¿cierto? Está el 0 y 0, el 7 y 5 son impares, ¿ya? Entonces ahí de cada una de las muestras se va teniendo el estadístico correspondiente. Entonces se tiene ahí de la segunda, ¿cierto? En la segunda nosotros tenemos, ahí me equivoqué. ¿Cuántos pares tenemos en la segunda? ¿Cuántos pares 2 tenemos también. Ahí tenemos 2 también, ¿cierto? Queda fuera el 9 y el 7. Ahí serían 2 de 4, ¿ya? Muy bien. En la tercera, ¿cuántos tenemos? 2. 2 también, ¿cierto? Y así sucesivamente. En la cuarta también, en la quinta encontramos un par, en la sexta encontramos
3 pares, ¿ya? En la séptima encontramos los 4 pares, y así sucesivamente hasta la muestra 50, ¿ya? Hasta la muestra 50. Entonces acá se construye una tabla, ¿ya? Se construye una tabla y esta tabla, ¿cierto? Recordando la tabla de distribución de frecuencias, en la cual nosotros calculábamos, ¿cierto? La frecuencia absoluta y calculamos también la frecuencia relativa, que es la proporción. Entonces acá dice el número de pares, vamos a encontrar entre los cuatro, ¿cierto? Números, entre el tamaño 4 vamos a encontrar ningún par, vamos a encontrar un par, 2 pares, 3 pares y 4 pares. ¿Ya? O sea, no vamos a encontrar más, porque nuestro tamaño en sí, ¿cierto? La instrucción es que era de tamaño 4. Entonces, por tanto, en esas muestras vamos a encontrar, ¿cierto? La proporción muestral que vamos a encontrar de 0, ¿cierto? Hasta 100%. Cuando vamos a tener 0 de 4 es 0%, 1 de 4 es el 25%, 2 de 4 50%, 3 de 4 va a ser 75% y 4 de 4 va a ser 100%, ¿cierto? Si lo llevamos a porcentaje. Entonces, ahí en esa tabla, ¿cierto? Piden contar la frecuencia, o sea, el número de pares, ¿cierto? Ahora, en la cual no se encontró ningún par, donde aparezca 0 de 4, ¿cierto? Donde aparezca 0 de 4, miramos en los estadísticos correspondientes y no encontramos ningún 0, ¿ya? O sea, en todos se encontró al menos un par, ¿ya? Entonces ahí completamos la frecuencia donde dice 0, ¿cierto? Ahí nuestra frecuencia, el número de pares, el número, ¿cierto? Ahí tenemos el número de números que son pares 0. ¿Cuántos encontramos con un par? ¿Cuántos encontramos con un par? Si ahí contamos, ¿cierto? Vamos a encontrar 10 pares, vamos a encontrar, ahí contamos solamente los unos, un cuarto, vamos a encontrar solo los unos o también el 25%, ¿cierto? Y contamos 10, ¿cierto? Unos, y eso va a ser correspondiente, ¿cierto? A 10 de... Cuando nosotros sumemos, ¿cierto? Vamos a tener 50, ¿ya? El número total de las muestras que se nos pidió, el número de muestras, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cuántas muestras encontramos con dos pares, ¿cierto? Como encontramos con 2 pares. Ahí cuando ustedes cuenten, ¿cierto? Ahí en una de estas había un error, ¿cierto? En la segunda, me parece. Sí, aquí encontramos 4 de 4. Aquí van a encontrar ustedes 2 de 4, ¿cierto? Entonces, cuando se realice, ahí se va a encontrar, ¿cierto? Que ahí vamos a encontrar una menos del 2, 19, pero vamos a encontrar una más del 4. ¿Ya? O una menos del 4, 5, y vamos a encontrar una más del 2. Entonces iban a ser 21, ¿cierto? 21 del 2, y en vez de 4 del 6, aquí van a haber 5, ¿ya? Porque se contó con el error que había ahí. Cuando nosotros, ¿cierto? Sumamos, vamos a sumar todas estas frecuencias, nos va a dar 50, las 50 muestras que nos indicaron acá, ¿cierto? Indicando 50 muestras de tamaño 4. Entonces, al sumar todas esas muestras con el número par que tenía ahí, se calcula la proporción, ¿ya? Asumiendo que está correcto esto, ¿cierto? Asumiendo que está correcto, ¿cuánto nos quedaría en la proporción 1? ¿Cómo quedaría? Vamos a compartir para que lo hagamos el gráfico en la pizarra, ¿cierto? Les voy a compartir, a abrir la cámara y a dejar de compartir el escritorio para que puedan ver
la cámara, la pizarra. ¿Pueden ver la pizarrita ahí? Ahí, chiquillos, ¿lo pueden ver? ¿Se logra ver bien ahí la pizarra? Cuando nosotros, ¿cierto?, calculamos la frecuencia absoluta, que es el número de muestras que vamos a tener, ¿cierto?, en el par, lo que nos indica acá en el par 0, en el par 1, en el par 2, en el par 3, ¿cierto? Si encontramos los 4 pares y vamos a tener, ¿cierto?, un total. Aquí, cuando nosotros construimos la frecuencia, estos son los pares, y aquí nosotros tenemos la frecuencia absoluta, ¿cierto? La frecuencia absoluta, y tenemos también, nos piden la proporción de todas las muestras, ¿ya? La proporción de todas las muestras, y ahí, ¿cierto?, asumiendo que ahí cuando nosotros contamos el número de muestras que no tienen ningún par, nos dice ahí que no hay ninguna, 0. Si contamos las que tienen 1, me dice que hay 10. Si contamos las que tienen 2, asumiendo, ¿cierto?, que está bien, al contarla nos dice que hay 20, ¿cierto? 20. El número de muestras que tienen 3 pares dice que hay, ya, dice que hay 6, ¿ya? Entonces ahí, al contarlo, ¿cierto?, sumando la frecuencia absoluta, vamos a llegar a que tenemos 50 muestras. Pero ahora, para poder ver hacia dónde se asemeja el comportamiento que tiene, ¿cierto?, esta frecuencia, en sí, la frecuencia relativa, la proporción, nos piden que completemos en la diapositiva, dice proporción de las muestras. Entonces, acá, ¿cierto?, en la primera es la proporción 0, ¿cierto?, 0,0. En la segunda, 10 de 50, ¿cuánto es? Si dividimos 10 dividido en 50, ¿cuánto es? Chicos, ¿se escucha? Sí, es 0,2. 10 dividido en 50, 0,2. ¿cierto? Exacto, 0,2, muy bien. 20 dividido en 50. 0,4. 0,4. 14 dividido en 50. 0,28. 0,28. 6 dividido en 50. 0,12. 0,12, ¿ya? Entonces eso nos da, la suma de las proporciones nos va a dar 1. Entonces nos piden ahí, nos preguntan cuál fue la proporción más frecuente. ¿Cuál fue la proporción más frecuente que ustedes ven acá en la pizarra? 0,4. 0,4, ¿cierto? O sea, ¿quién predominó? Predominó dos pares, ¿cierto? Predominó donde habían dos pares. Esa es la frecuencia mayor, la proporción mayor, que sería, ¿cierto? Si la llevamos a porcentaje, la proporción, la frecuencia relativa porcentual sería el 40%, o sea, 0,4. Ahora, al dibujarla,
Si nosotros, ¿cierto? Dibujamos. ¿Anotaron la proporción? Para borrarla, para que hagamos el gráfico, dice dibuje la distribución muestral empírica. ¿Qué forma tiene? Entonces vamos a dibujar, ¿cierto? Y vamos a ver qué forma es la que nos va a llevar esta distribución, ¿cierto? Esta distribución muestral de los números pares, ¿cierto? De la proporción de pares que existe en esta tabla de números aleatorios. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿La anotaron? ¿La puedo borrar, chiquillos? ¿La pueden ver bien? ¿O no se ve nada en la pizarra? ¿Se ve bien? ¿O se ve cortada? Ya. ¿Puedo borrar, chiquillos, para que hagamos el gráfico? La parte de abajo la voy a... Ahí. Ya. Sí, ahí ustedes me... En la pizarra, en el tema de la pizarra, ahí ustedes me dicen que la vaya poniendo más para abajo, más para arriba. ¿Ya? Ya. Vamos a borrar para hacer el gráfico. Y ustedes me van a dictar en el eje, vamos a hacer un gráfico, chiquillos, donde en el eje X van a estar los pares, o sea, va a ir el recorrido de 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? De ningún par, un par, 2, 3, 4, hasta la proporción, y en el eje Y va a estar la proporción, ¿ya? Vamos a dibujar la proporción. Entonces ahí vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué forma va a tomar? ¿Qué forma va a tomar la distribución muestral de la proporción de pares? Entonces, hacemos el gráfico, ¿cierto? En el eje Y van a ir la proporción y en el eje X van a ir los pares. Tenemos ahí los pares, ¿cierto? En el eje X, ningún par, un par, dos pares, tres pares y cuatro pares. Entonces acá es en el eje Y va a ir la proporción, ¿ya? La proporción. En este eje, ya en el eje Y, tenemos que ir, ¿cierto? Realizándolo en la misma, que sea en la misma, sea equidistante, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cuál es la proporción mayor que me indicaban? Era 40, ¿ya? Entonces le colocamos 0,10, 0,20, 0,30, 0,40 y 0,50, ¿ya? Entonces, por tanto, deben ser siempre la misma distancia. Cuando no teníamos ningún cero, o sea, cuando no teníamos ningún par, ¿cuántas muestras teníamos? ¿Cuál es la proporción de muestras con ningún par? ¿Cuánta era la proporción de muestras con 0. cero? ¿Cierto? Ahí lo mantenemos, ahí está el cero.
Con una muestra, ¿cuál es la proporción de muestras con un par? 0,2. 0,2, ¿cierto? Está acá. ¿Cuál es la proporción de muestras con dos pares? 0,4. 0,4 acá. ¿Cuál es la proporción de muestras con tres pares? 0,28. 0,28 por acá. ¿Cuál es la proporción de muestras con cuatro pares? 'Cuánto era la proporción de muestras con cuatro pares? En la tabla, ¿cuánto daba? 6 dividido en 50. 0,12. 0,12. Entonces, por acá, ¿cierto? 0,12. Entonces, ahí la forma, ¿cierto? ¿Qué forma va tomando? ¿A qué se asemeja esa distribución? ¿Pueden ver bien el gráfico o lo ven cortado? ¿Se ve bien? ¿Qué forma tiene esa distribución? Como la normal. La distribución normal. ¿Ya? Entonces se ve simétrica, ¿cierto? Tiene una forma simétrica. Entonces se asemeja bastante, ¿cierto?, a la distribución normal. Muy bien. Entonces, por tanto, cada vez que tomamos una muestra, ¿cierto?, nosotros tenemos una estimación para el parámetro P. Entonces, por tanto, ¿qué nos va a llevar entonces la distribución de la proporción? Nos va a llevar, ¿cierto?, a la distribución normal, ¿ya? A través de la proporción nosotros podemos generalizar, ¿cierto? Se puede demostrar que si tomamos una muestra aleatoria simple de tamaño n, ¿cierto? De un tamaño en particular, en la diapositiva 21, dice, de una población con parámetro P, ¿ya? Con parámetro P, que es de la proporción poblacional, ¿qué nos dice la desviación estándar? ¿Qué nos dice la desviación estándar entonces, ¿cierto? De la proporción muestral, nos dice que es la proporción, ¿cierto? La varianza en sí, la varianza es la proporción poblacional multiplicada, vamos a borrar. ¿El gráfico lo puedo borrar, chiquillos? ¿O lo están transcribiendo? ¿Puedo borrar el gráfico? Ya. Entonces vamos a anotar, ¿cierto?, la desviación estándar para poder, a través de esta, cuando nosotros tenemos varias muestras, ¿cierto?, del mismo tamaño, ¿cierto?, se demostró que se distribuía con el comportamiento, ¿cierto?, de la distribución normal. Tenía la semejanza de la distribución normal. Entonces, por tanto, la desviación estándar nos dice ahí que la desviación estándar
Y la desviación estándar poblacional la denotamos con sigma, ¿cierto? Para diferenciarla de la muestral. Y nosotros la desviación estándar de la proporción le colocamos un gorrito, ¿cierto? La desviación estándar poblacional indica, ¿cierto?, que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? La desviación estándar en sí en términos estadísticos siempre va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza, ¿cierto? ¿Cómo se va a construir la varianza? Se construye con la proporción poblacional multiplicada, ¿cierto?, por 1 menos P, o sea, la proporción de éxito por el fracaso, por 1 menos P, ¿ya? Y dividido en el tamaño de la muestra, ¿ya? Va a ser dividido en el tamaño de la muestra. Esa va a ser, ¿cierto?, la desviación estándar ahora de la proporción muestral. Esa va a ser la desviación estándar. Entonces, por tanto, depende, ¿cierto? Depende acá del tamaño muestral. Va a depender siempre acá, para poder calcular esa desviación estándar de la proporción muestral, va a depender, para conocer la dispersión o el error estándar, ¿cierto? Va a ser siempre dividido por el tamaño de la muestra. ¿Ya? De esa forma se generaliza para nuestra distribución normal. ¿Ya? Entonces dice que si el tamaño muestral fuera 4, es 4, y la proporción en la población, la proporción poblacional es 0,5, entonces, ¿cuánto sería la desviación estándar de P? ¿Cierto? Reemplazando la desviación estándar de la proporción muestral, sería igual, ¿cierto?, a la raíz cuadrada. A la raíz cuadrada me dice que la proporción poblacional es 0,5 multiplicada por 1 menos P, que sería también, ¿cierto?, 0,5. 1 menos 0,5 es 0,5, y eso dividido en el tamaño muestral, que sería 4. ¿Ya? Entonces, por tanto, la desviación estándar de la proporción muestral sería 0,25. ¿Ya? Sería 0,25. Entonces, de esa forma, ¿cierto?, se va obteniendo ahora al poder llevarla a generalizarla al tamaño muestral. Dice, ¿qué pasa si aumentamos el tamaño muestral? ¿Qué pasa con P? ¿Cómo afecta el valor de la proporción en la desviación estándar? Entonces ahí en esa tabla, ¿cierto?, que ustedes pueden ver en la diapositiva 23, ya que yo le estoy compartiendo pantalla, pero si ustedes la ven, ¿cierto?, la ven en la diapositiva número 23, aparece, ¿cierto?, la proporción, dan distintas proporciones, ¿ya? Y ahí dice cómo afecta el valor de la proporción a medida que va aumentando, ¿cierto? A medida que va aumentando, cómo afecta el valor en la desviación estándar. Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, que va aumentando hasta ciertos valores. Hasta el 0,50 va tomando hasta la desviación estándar 0,25. Pero luego, ¿cierto?, vuelve ahora a tomar la forma 0,24, 0,21, la misma forma que tomó hacia arriba, ahora la va tomando hacia abajo. Entonces eso indica que el comportamiento que va a tener, ¿cierto?, el comportamiento que va a tener, la curvatura que va a tener esa gráfica al graficarla, si nosotros vemos la diapositiva 24, ¿cierto?, ¿a qué comportamiento tiene entonces esa proporción? ¿Qué comportamiento tiene la proporción en la desviación estándar? ¿Hacia dónde nos lleva? Confirmando lo que hicimos delante, ¿hacia dónde nos lleva, chiquillos?
¿Qué forma tiene? ¿Qué comportamiento tiene? De nuevo normal. O de nuevo normal, un comportamiento totalmente simétrico, ¿cierto? Nos lleva, ¿cierto?, a corroborar que la distribución que va a ser, ¿cierto?, de nuestra proporción muestral, ¿cierto?, corresponde en sí a la distribución normal, ¿ya? Entonces, dice, si P representa la proporción de elementos en una población con cierta característica de interés, ¿cierto? Vamos a tener éxito, proporción de éxito que va a ser la P, la proporción de éxito, y vamos a tener 1 menos P que va a ser el fracaso, ¿ya? Entonces, en sí el éxito corresponde a tener la característica, la proporción, ¿cierto? P es la proporción de éxito. Entonces, si sacamos muestras aleatorias simples de tamaño n de la población, donde la proporción de éxito siempre va a ser P, ¿cierto? Entonces, la distribución muestral de la proporción muestral, ¿cierto?, va a tener las siguientes propiedades. Y eso es lo que nos dice la diapositiva 26, ¿ya? Que nosotros vamos a tener que también conocer el promedio de todos los posibles valores de la proporción muestral, ¿ya? Que en sí debe ser igual al parámetro P, ¿ya? Entonces, en esa parte, ¿cierto?, hablamos de ensesgamiento. Cuando el promedio, ¿cierto?, en este caso el promedio de los posibles valores de la proporción, ¿ya?, de los posibles valores que toma la proporción muestral, cuando es igual al parámetro poblacional, a la proporción poblacional, ¿cierto?, eso indica que es insesgado, ¿ya? Entonces, por tanto, va a ser igual para poder llevarla a la distribución normal que el promedio de todos los posibles valores, el promedio de todos los posibles valores que toma la proporción muestral va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la proporción poblacional, ¿ya? Eso va a ser igual a P, que corresponde a la probabilidad de éxito, que es la proporción poblacional, que cuando nosotros andamos buscando proporción de mujeres en una muestra, proporción de hombres en otra muestra, ¿cierto? Proporción de los que trabajan, proporción de los que no trabajan, ¿cierto? Entonces ahí el éxito, ¿cierto?, en la variable, a nosotros nos interesa ver la proporción de los que trabajan. Entonces ahí tenemos que contar las personas que trabajan, dividirlas por el total de la muestra, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculamos el error estándar? Necesitamos también de este error estándar, y este error estándar, ¿cierto?, viene dado con las posibles proporciones muestrales, entonces mide, ¿cierto?, la dispersión, y eso se calcula a través de la desviación estándar, ¿ya? Y la desviación estándar de todas las posibles muestras, lo que yo le indicaba anteriormente, que es la raíz cuadrada de la varianza, que es la proporción poblacional, o sea, la proporción de éxito multiplicada por el fracaso, por 1 menos P, ya, y dividido en el tamaño muestral, ya, dividido en el tamaño muestral de todas las posibles muestras. Ya vamos a tener solamente un único tamaño muestral. Nos pueden decir que hay muchas muestras, una cantidad de muestras, pero vamos a tener un único tamaño muestral, ¿ya? Entonces, si n, el tamaño de muestra, es suficientemente grande, la distribución de la proporción muestral es aproximadamente normal, ¿ya? Entre nuestro tamaño de muestra más grande, ¿cierto?, cuando va aumentando nuestro tamaño de muestra, al igual que también cuando va aumentando la proporción, ¿cierto?, va tomando la forma y la curvatura de nuestra distribución normal, ¿ya? Entonces, por tanto, la distribución que toma, ¿cierto?, nuestra proporción muestral, P gorrito, P estimado, ¿cierto?, se distribuye,
¿cierto? Se distribuye, al igual que cuando nosotros teníamos la variable. ¿Se recuerdan cuando yo les pasé la distribución normal? La distribución normal teníamos que era una variable, ¿cierto? Una variable cualquiera que tenía un comportamiento normal, ¿cierto? Teníamos una variable X y la variable X se distribuía normal, ¿cierto? Se distribuía normal con media mu y varianza, o si le colocamos la desviación estándar, ¿cierto? De esa forma teníamos nuestra variable, tenía un comportamiento, ¿cierto? Distribuida normal con promedio media mu, o sea, la media poblacional, y desviación estándar poblacional. Entonces acá para poder construir, ¿cierto?, esta proporción, ahora no es X, sino que ahora, ¿quién sería X? ¿Quién toma la forma de X? Ahora toma la forma de X nuestra proporción muestral. Entonces nuestra proporción muestral, ¿cierto?, la demostramos que tenía un comportamiento normal, por tanto la distribución que va a acompañar a nuestra proporción muestral también se va a distribuir de forma normal. Ya también va a distribuirse de forma normal. ¿Pueden ver bien la pizarra hacia abajo? ¿Pueden ver lo que estoy haciendo hacia Lo de abajo? abajo no se ve. Ya, no se ve. Ahora, Sí, ahora sí. Profe, ya. ¿Sí? ¿cuándo se consideraría n lo suficientemente grande? De 30. Sí, de 30 hacia arriba. Cuando la variable en sí, ¿cierto? Cuando mi variable en sí, que vamos a ver ahora, viene en el punto 4, después de este punto que yo le estoy explicando ahora, viene el punto que tú me adelantaste. Te me adelantaste, ¿ya? Cuando nosotros tenemos la variable en sí, no es normal, ¿cierto? No me dicen que la variable no tiene un comportamiento normal, pero ya mi tamaño muestral es de 30 hacia arriba, entonces se considera, ¿cierto?, que la proporción o el promedio, cuando lo veamos, ¿cierto?, que vamos a ver también el promedio, también se distribuye normal, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿quién sería la media? ¿Quién vendría siendo el mu que reemplazaría en términos de la proporción? ¿Quién reemplazaría a mu? ¿Quién sería mu? ¿Mm? La media de las posibles muestras, ¿cierto? De todas las posibles muestras, me dice que es igual ¿a quién? A la proporción poblacional, ¿ya? Esa es la media. Por tanto, la media, ¿cierto?, va a ser igual acá a la proporción poblacional. Esa es la media. Ahora, ¿quién es mi desviación estándar? ¿Quién es la desviación estándar que debo reemplazar acá en la proporción muestral? ¿Quién sería mi desviación estándar? Sería la raíz cuadrada, ¿cierto? Sería la raíz cuadrada de la probabilidad de éxito o la proporción de éxitos multiplicada por el fracaso por 1 menos P, ¿ya? Dividido ahora en el tamaño de la muestra, ¿ya? Dividido en el tamaño de la muestra. Esa es la desviación estándar porque es la raíz cuadrada de la varianza. Si la dejamos en varianza, le tendríamos que sacar la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces la pueden ejemplificar y escribir de esas dos formas, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma se construye y se asemeja ahora el comportamiento y la distribución muestral que va a tener mi proporción muestral, ¿ya? Entonces, es normal. Se deben cumplir ciertos supuestos, que el tamaño de la muestra multiplicado por la proporción poblacional debe ser mayor o igual a 5, ¿ya? Y también
que el tamaño de la muestra por el fracaso por 1 menos P también tiene que ser mayor o igual a 5, ¿ya? Entonces, si se cumple ello, ¿cierto? Efectivamente, nosotros tenemos libre oportunidad, ¿cierto? Vamos a cumplir el criterio en el cual también n es suficientemente grande para poder decir con libre, ¿cierto?, disposición que la proporción muestral se distribuye normal, porque se van a cumplir estos dos supuestos, ¿cierto? El tamaño de la muestra, al ser grande, al multiplicarla por la proporción poblacional, ¿cierto? Si es mayor que 5, si es mayor que 5, entonces efectivamente, ¿cierto? Va a cumplirse que tiene distribución normal, ¿ya? Profe, ¿por qué se tiene que cumplir eso? ¿De dónde sale eso? ¿O Mira, es para una poder, condición nada más? es una condición que se debe cumplir para que la proporción se asemeje a la distribución normal. Que el tamaño siempre se cumple en sí. Siempre se cumple que el tamaño de muestra va a ser mayor a 5 multiplicado con la proporción. ¿Ya? Tiene que ser muy pequeño el tamaño de muestra para que no se cumpla ello. Por eso es que esa condición dice que se debe, entre más grande, ¿cierto? Si n es suficientemente grande, la distribución de la proporción muestral es aproximadamente normal, ¿cierto? Porque en sí es para aproximarlo mediante la binomial. La proporción de éxito, ¿cierto? A través de la binomial. Entonces el n, cuando tenemos nuestra distribución binomial, ¿cierto? Si nuestro n desde 30 hacia arriba, ¿cierto? Entonces se considera, se aproxima a la distribución normal. Siempre en las tablas de la binomial está hasta la 25, en las tablas teóricas. Por eso mismo, porque ya teniendo un comportamiento más grande, el tamaño muestral siendo más grande, entonces no hay que verlo en la binomial, sino que ya tiene la proporción, tiene un comportamiento normal. Entonces hay que llevarlo ahora no a calcular las probabilidades bajo la binomial, sino que calcularlas bajo la distribución normal. ¿Ya? Entonces ahí, esquemáticamente, en la diapositiva número 28, ¿cierto? Ustedes pueden ver esquemáticamente ahí, la media siempre va a estar en el centro. La media que nosotros vamos a tener, en este caso de la proporción, ¿cierto? Nuestra proporción poblacional, que es la media de todas las posibles muestras, ¿cierto? De la proporción muestral, va a estar en el centro, es simétrica, ¿cierto? Al tener un comportamiento normal, va a estar siempre en el centro y en el lado derecho, ¿cierto? Se ve la desviación estándar, que es más o menos, ¿cierto?, cómo se va construyendo nuestra distribución normal. Siempre en el lado va teniendo la dispersión, la forma de las campanas, la extensión de las campanas para poder, ¿cierto?, no tenga ningún inclinamiento ninguna inclinación hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Entonces debe ser, ¿cierto?, con nuestra desviación estándar, el cálculo que nos va a dar en la desviación estándar. Entonces ahí aparece esquemáticamente con la fórmula, la raíz cuadrada de la proporción poblacional multiplicada por el fracaso por 1 menos P, pero ahora se le agrega, ¿cierto?, el tamaño de la muestra. Como ya lo aproximamos a la normal, se le agrega ahí el tamaño de la muestra, lo que no se consideraba antes para la binomial. Que la binomial, ¿cierto?, se dejaba solo hasta P por 1 menos P, pero no se consideraba el tamaño de la muestra en la binomial. Pero cuando se aproxima a la normal, ahí se divide, se incluye en el denominador el tamaño de la muestra, cuando se aproxima a esta distribución. ¿Ya? Profe, Sí, ahí en la gráfica sí. aparece al ladito más tamaño n, más tamaño n 3 veces. Y al ladito de eso aparece P barra y abajo aparece P de ese gorrito. No, es que me O quedó eran mal. los tres iguales. Son los tres gorritos. Ah, ya. Son los tres gorritos, sí, que me quedó medio, la fórmula me quedó media,
Ya es Media que pensé mal. que eran distintos. No, 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 no. Son los tres gorritos, son las tres estimaciones. Las tres estimaciones para distintas muestras, ¿cierto? Para los números de muestras con el mismo tamaño n. Muestras aleatorias simples. Tal como lo hicimos en la proporción de números pares. Luego, luego hacen una pregunta antes de terminar, ¿cierto? Antes de irnos a la media muestral, que la vamos a ver mañana, les preguntan acá. En Chile, el 5,3% de la población tiene sangre factor RH negativo. Dice, en una muestra aleatoria de 400 sujetos de esa población, se encuentra que un 8,8% tiene factor RH negativo. ¿Cuál es el valor del parámetro en ese enunciado? ¿Cuál sería el valor del parámetro, chiquillos? En este caso, como estamos hablando de la proporción, ¿cierto? Y aquí no están hablando en términos de porcentaje, entonces podemos llevar el parámetro a porcentaje, a la frecuencia relativa porcentual. Entonces, ¿y qué nos indica? ¿Cuál sería el parámetro? La medida de resumen calculada de toda la población, ¿cuál sería? 5,3% El ese es el P 5,3. grande. Ese es el P grande. Ese es el P grande. Esa es la referencia del P grande. Muy bien. ¿Y cuál sería el P? ¿Cuál sería el valor del estadístico? El P estimado, el P gorrito, 8,8. un 8,8%. ¿Ya? Porque es calculado a través de una muestra. ¿Ya? Dice que en una muestra aleatoria. Entonces ahí nos dice que una muestra aleatoria de 400 sujetos. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Para ver todas estas condiciones se multiplica los 400 multiplicado por P por el 0,053 va a ser mayor que 5, ¿cierto? Se va a cumplir, ese n es bastante grande para que los cálculos, para poder, ¿cierto?, calcular el promedio de la proporción. La media, en este caso, la media de la proporción sería igual al parámetro poblacional, ¿cierto? Ahí nosotros lo mantendríamos que es 0,053 y la desviación estándar de las posibles muestras sería el valor del parámetro poblacional multiplicado por 1 menos 0,053 dividido en 400. Esa sería la desviación estándar, ¿ya? En el caso que nos preguntaran cuál sería la forma que toma la distribución de la proporción muestral, ¿cuál es la forma que toma? Entonces, ustedes, ¿cierto? Mirando acá la pizarra, dicen que la media correspondería, ¿cierto?, al parámetro poblacional, ¿ya? De esa forma, entonces se va encontrando la distribución muestral de la proporción, ¿ya? Pero lo Mañana, dejamos en decimal, ¿cierto? Como 0,053. sí, Ya. 0,053, sí. En la mañana vamos a ver la distribución muestral de la media, ¿ya? De la media muestral. También vamos a terminar esa parte y vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Para que así podamos, ya puedan, ¿cierto?, tener los ejercicios para la prueba del lunes, ¿ya? Entonces nos estamos viendo mañana. Yo quedo acá con ustedes hasta las 12:55. Quedo por chat para cualquier duda que vayan teniendo ya de la materia. Y nos vemos mañana a las 2:30 de la tarde, chiquillos. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao.